Bienvenidos apreciados estudiantes. A través del presente video tutorial vamos a trabajar el día de hoy el programa Cocodriles para hacer simulación de circuitos. El tema que vamos a abarcar el día de hoy es la aplicación de la ley de Ohm en el análisis de circuitos. Este producto que ustedes ven acá es el producto finalizado de la simulación, en la cual vamos a observar los diferentes componentes que tiene un circuito electrónico simple y adicionalmente a eso unos instrumentos de medida que nos permiten verificar y contrastar la realidad y la veracidad de los resultados teóricos que usted hizo en clase. Podemos apreciar que aquí al lado izquierdo tenemos una fuente de voltaje, en este caso de 5 voltios, una resistencia de 4,7 kiloohmios, en serie con una resistencia de 2.2 kiloohmios y posteriormente dos resistencias más que están conectadas en paralelo, cada una de 10 kiloohmios. Y finalizando en el circuito tenemos una resistencia de 100 kiloohmios. Es una configuración de circuito mixto y podemos verificar que en cada una de las resistencias vamos a tener un instrumento de medida, en este caso un voltímetro, para cada una de ellas, de tal suerte que vamos a poder revisar el voltaje simulado sobre cada resistencia. De la misma manera tenemos ubicados 3 amperímetros que nos permiten medir la corriente que pasa en este caso por esta primera resistencia de 10 kiloohmios, por esta otra resistencia de 10 kiloohmios, para evidenciar cómo es la división de la corriente cuando viene de una rama en serie, de tal suerte que vamos a poder revisar que este, siendo el valor de la corriente en serie, se divide en dos, como lo demuestran estas mediciones en este instante. Como les decía, este es el resultado final de la simulación, pero el objeto de este tutorial es ver cómo es que se debe utilizar la herramienta y cómo se deben acomodar los elementos respectivos para poder llevar a cabo el ejercicio. Entonces procedemos a generar un nuevo archivo. Vamos a la parte de nuevo y en este caso nos genera un diseño número 2. En esta parte podemos observar cómo se cargan las resistencias. Podemos poner resistencias verticales u horizontales. En este caso vamos a construirlo tal cual como lo hicimos, tal cual como lo vimos hace un segundo. Colocamos las resistencias distribuidas a nuestro criterio y vamos a poderle dar los valores inmediatamente. Doy clic sobre la primera resistencia y en esta parte puedo colocar el valor que necesito. Clic en la segunda resistencia. Esta la vamos a dejar tal cual, 10 kiloohmios, 10 kiloohmios. Y esta de acá la vamos a aumentar a 100 kiloohmios. Ok, tenemos así entonces ya dispuestas nuestras resistencias. Aquí en la flecha voy a devolverme otra vez a mi panel principal y de aquí voy a seleccionar mi fuente de voltaje. En este caso voy a utilizar esta que está aquí al lado. Y para configurarle el valor del voltaje simplemente le doy clic encima y cambio su valor predeterminado de 9 voltios a 5 voltios. Bien, en esta opción de medida puedo encontrar los medidores para ubicarlos en mi sistema y en este caso selecciono voltímetro. Estos voltímetros van a estar ubicados en cada una de las resistencias para verificar cuánto es el voltaje. Pero si doy clic sobre este instrumento de medida se darán cuenta que puedo inclusive configurar la orientación del mismo. Entonces al darle clic sobre este multímetro me muestra un panel en el cual puedo seleccionar si deseo que mi voltímetro esté horizontal o esté vertical. Entonces ubico un voltímetro para cada una de las resistencias, este ya lo tengo ubicado y selecciono este de acá. Las conexiones las haremos posteriormente. Bien, nuevamente me voy a la opción de medida, selecciono ahora el amperímetro y lo que voy a hacer es ubicarlo aquí al inicio de mi sistema. En este caso ubicamos este primero acá, doy clic sobre el instrumento para poder obtener las diferentes orientaciones de los demás que voy a ubicar. Este como tal lo voy a ubicar para tener la lectura de la corriente al inicio del circuito y posteriormente selecciono estos para verificar en la conexión en paralelo cómo se comporta esta misma corriente.
Esto con el fin de poder analizar las leyes de Kirchhoff más adelante. Muy bien, después de tener mis elementos correctamente dispuestos, entonces voy a ubicarme en la primera terminal de la resistencia, voy a dar clic y si se dan cuenta evidenciamos la presencia como de un rotulador, como un dispensador de cinta que me permite, en la medida que yo lo vaya desplazando, hacer las conexiones con los diferentes elementos. Cuando llegue al punto final simplemente doy clic y queda hecho el segmento de conexión. Continúo así con los siguientes elementos, haciendo las conexiones. Primero, haciendo la conexión debida de mi circuito original. Dejo para una segunda parte la conexión de los elementos de medida para garantizarlo. En este caso particular, ya el conocimiento me dice que debo conectar los amperímetros porque ya después va a ser un poco más complejo hacer la conexión. Entonces aprovecho inicialmente para hacer la inclusión de los mismos elementos allí. Si por alguna razón cometen alguna equivocación en el momento de conectar los elementos, se darán cuenta que en la parte superior izquierda, donde está esta imagen del cocodrilo, pueden utilizarla para eliminar algún segmento errado. Por ejemplo, lo selecciono, me ubico sobre el conector que de pronto deseo eliminar y doy clic. Inmediatamente desaparece y de esa manera puedo hacerlo para los conectores, para los implementos de medida o para los fuentes o demás elementos que se estén utilizando. Ahora voy a proceder a conectar los implementos de medida, este voltímetro con esta resistencia, y si se dan cuenta podrán verificar que en la medida que el circuito ya está conectado ya empiezan a aparecer resultados en tiempo real sobre voltajes y sobre resistencias. Cuando conecto los implementos, entonces ellos empiezan a darme ya las lecturas que en la práctica de laboratorio van a tener que evidenciar. Recuerde que esto es un proceso en el cual usted hace cálculos teóricos, posteriormente hace una práctica de laboratorio y comprueba esos resultados con la experiencia real en el laboratorio. Esta parte de la simulación le ayuda entonces a corroborar esta información. De tal suerte que podemos decir en este instante que sobre la resistencia 1 de 4.7 kiloohmios tenemos un voltaje de 210 milivoltios. En esta segunda resistencia de 2.2 kiloohmios tenemos un voltaje de 98,3 milivoltios. Sobre esta resistencia de 10 kiloohmios tenemos un voltaje de 223 milivoltios. Y sobre la última resistencia R5 de 100 kiloohmios tenemos un voltaje total de 4,47 voltios. De acuerdo a la ley de Ohm, podrán verificar que la suma de los diferentes voltajes 4,47, 23 milivoltios, 93.3 milivoltios y 210 milivoltios, al sumarlos tendrá que dar equivalente o muy cercano al valor total de la fuente, debido a que el teorema de Kirchhoff indica que la suma de los voltajes parciales es igual al voltaje de la fuente. De la misma manera, Kirchhoff agrega con respecto a la corriente que la corriente total del circuito, en este caso medida por este amperímetro, es de 44,7 microamperios y que esta corriente, cuando se expone a una conexión en paralelo, indica que se divide proporcionalmente de acuerdo a las resistencias que hay en esas ramas del paralelo. En este caso las dos resistencias están con el mismo valor, se hizo a propósito para evidenciar que la resistencia hace que la corriente del lado izquierdo sea igual a la del lado derecho, de tal manera que la corriente total se divide en dos. De esta manera, muchachos, damos por finalizado el tutorial del día de hoy. Espero que les sea de ayuda y que puedan apoyar sus trabajos de ahora en adelante. Gracias.